Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para dialogar sobre su economía. Transcurre ya el primer mes del año 2026 y con el inicio de este nuevo calendario comenzó también el pasado 5 de enero en el país la campaña de declaración jurada y pago de tributos, un importante proceso que corresponde al panorama económico de nuestro país y que también tiene un rol esencial en el aporte a las finanzas de importantes sectores sociales. Sobre ese tema dialogaremos específicamente hoy en nuestro espacio, en el que ya le doy la bienvenida a la máster en Ciencias Suani Jiménez González, subdirectora de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Cienfuegos, y también a la licenciada Lisette Guas Castellanos, jefa del Departamento Jurídico de la propia entidad. Las buenas tardes a ambas y la bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer tenerlas con nosotros. Suani, quisiera comenzar el diálogo de esta tarde con usted porque, ya lo decíamos en portada, el pasado 5 de enero comenzó la campaña de declaración jurada y pago de tributos, un proceso vital en el país. ¿Cuáles son las particularidades de esta edición de la campaña? ¿Qué peculiaridades tiene? ¿Cómo afronta Cienfuegos este importante proceso? Bueno, yo creo que has utilizado términos bien relevantes y que efectivamente realzan el papel que está teniendo en este momento la Administración Tributaria. La Administración Tributaria cienfueguera, como el país, arriba a este proceso primordial, vital para la economía del territorio, en un momento de fortalecimiento hacia el interior de las oficinas de Administración Tributaria. Todo eso viene a estar sucediendo desde junio, justamente del periodo fiscal 2025, en el que se declara un nivel de autonomía a la administración tributaria y bueno, pues con ello el desarrollo de acciones y que concluyeron justamente en el mes de diciembre con la puesta en vigor de la Gaceta 97, donde se exponen dos documentos importantes, el Decreto Ley 107 y asimismo el Decreto 131, donde se expone un grupo de transformaciones para la administración tributaria. Esto no es un proceso, estas dos cuestiones que estoy citando en estos minutos, no es aislado a todo este fenómeno de la campaña de declaración y pago de tributos, porque es la campaña justamente un evento magno, un evento cimero, un evento en el que se concluye el periodo fiscal 2025, pero en el que ha de dársele muchísima importancia a estas nuevas transformaciones que acabo de citar, y que esas transformaciones son cuestiones que ya se han venido abordando hacia el interior de la oficina para nuestro público interno, pero que también se ha dado a conocer, se ha ya socializado para con el público externo, donde en ese público externo el público general, y valga la redundancia, pero nuestros contribuyentes en particular juegan un papel meritorio, excepcional, vital, fundamental. ¿Cuáles son esas transformaciones, esos cambios que ya ustedes han anticipado, han informado con anterioridad? Bueno, en primer lugar, en el propio Decreto Ley 107, después Lisette va a abordar un poco en ello, se habla del uso del NIT, del uso obligatorio del NIT, del número de identificación tributaria, para cualquiera de las operaciones que se desarrollen en el caso de la figura, de las diversas figuras que tenemos en el ejercicio de actividades económicas ya de orden privado, llamémosle así. Y de otra parte, en lo fundamental, algunas cuestiones, algunas modificaciones en artículos específicos de la ley tributaria y que tienen que ver con transformaciones en el orden de los porcientos en las multas, cuestiones de orden pecuniario y otras transformaciones no pecuniarias y que tienen que ver con los posibles cierres de establecimientos y cuestiones de esta naturaleza que siempre son importantes tener en cuenta. Asuntos estos que en el periodo fiscal 2025 se llevaron a cabo, pero llamemos que como en un proceso de orden exploratorio, cuestiones que estaban anunciadas en la propia ley 113 y que, como hemos explicado en otros momentos, la ley 113, a partir de su implementación desde el año 2012, ha tenido una adaptación, una puesta en vigor en la medida que las condiciones del país lo permitan. Tal es el caso que estas modificaciones que hoy estamos anunciando obedecen justamente a esas adecuaciones, a ese momento que llegó, porque corresponde modificar lo establecido, porque los montos, digamos en multas, los porcientos, eran irrisorios.
teniendo en cuenta la operatoria que tiene, la dinámica económica que tiene hoy justamente nuestra sociedad. Esto está muy vinculado con un tema que abordaremos más adelante y es precisamente el de la disciplina fiscal. Ahora, Suani, ¿cómo llega la ONAT a cada uno de sus contribuyentes? ¿Cómo desarrollaron este proceso previo al inicio de la campaña para que cada cual tuviese bien claro el rol que le corresponde dentro de la misma? Hay un asunto importante. Nosotros siempre hemos declarado que nuestra principal fortaleza es el recurso humano y en ese sentido, a partir de la fluctuación que ha tenido nuestra oficina y que hay que mencionarla, lo más importante es que más del alrededor del 70% que ha permanecido en nuestra oficina acumula más de 15 años de experiencia. Eso favorece en el orden interno el poder desplegar una campaña fidedigna, favorable, seria, que acompañe a sí mismo a ese concepto de credibilidad que debe ser lo que identifique la presentación de las declaraciones juradas por parte de nuestros contribuyentes. Siendo así, se ha extendido todo un proceso comunicacional hacia el interior de la oficina con todas estas transformaciones y otras, y asimismo hacia el público externo, hacia el exterior, hacia esos contribuyentes que ya han acudido interesados en conocer por las diversas vías, porque fíjense, ellos acuden a las oficinas, pero también conocemos de muchos que han accedido al portal tributario, que están al pendiente de si está fallando esto en el portal, está bien, qué bien accedimos, pude consultarme yo mismo porque estoy fidelizado a ese propio portal y puedo ver en qué momento está mi disciplina fiscal, y todo eso ha venido a favorecer el que justamente la campaña 2016, que como bien significaba inició el 5 de enero, sea una campaña de corte digital. Prima la campaña de presentación de declaración jurada. Insistimos sobre todo en esta primera etapa, la campaña de ingresos personales. Sobre ese y otros temas, Suani, yo te propongo continuar dialogando más adelante. Ahora nos vamos a una breve pausa y de inmediato estamos de regreso. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la sanidad pública, la educación, infraestructuras, administración, becas y ayudas, etc. Por ello, cuanto más gasto público tiene un país, más altos son los impuestos que pagan sus ciudadanos. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras. Una de ellas serían impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad o empresa, ya que se basan en la posesión de un patrimonio y en la obtención de rentas. Algunos ejemplos son el IRPF, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, las personas están pagando un impuesto de manera indirecta, ya que el impuesto no recae sobre la persona específica, aunque ésta sea la que lo pague, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Algunos ejemplos serían el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. Los impuestos también los podemos dividir en proporcionales, regresivos y progresivos. En los impuestos proporcionales, la cuota a pagar se calcula a través de un porcentaje fijo, como por ejemplo el IVA. En los regresivos, a mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar. Y en los impuestos progresivos, a mayor ganancia, mayor es el porcentaje que se debe pagar. Un ejemplo sería el impuesto sobre la renta. Estamos de regreso en línea. En el programa de hoy abordamos el pago de tributos, la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026. Y antes de la pausa conversábamos con Suani sobre la importancia de los pagos digitales también, de todos estos cambios en materia legislativa, normativa. Y sobre eso voy a detenerme ahora con Lisette, porque quisiera que nos comentaras ya a fondo cuáles son estas transformaciones muy importantes para el contribuyente. Bueno, como decía Suani, en la Gaceta 97 del 23 de diciembre del 2025 se publican los decretos 106 y 131, que modifican el del decreto 308 y la ley 113 del sistema tributario, fundamentalmente en el régimen sancionador.
se va a incrementar los recargos y las multas. En cuanto a los recargos en los primeros 30 días, es el 2%, que se mantiene similar a como estaba anteriormente. Dentro de los 30 y los 60 días, el 5%, que también se mantiene como estaba anteriormente. El cambio es después de los 60 días, que sería por cada día de demora, el 0,1 hasta llegar al 40% del principal adeudado. Anteriormente era el 30% del principal adeudado. Se incrementan las cuantías, Lisette, en este caso. Sí, el recargo ahí se va a incrementar según los días dejados de pagar. Eso es por el término en que la persona paga el tributo fuera de la fecha establecida. Y también se van a incrementar las sanciones, las multas, hasta un 40% del principal adeudado pagado fuera de fecha, que antes era el 30% también. O sea que en materia legislativa obliga al contribuyente a cumplir con el deber fiscal que tiene. Así mismo. Fundamentalmente, mezclando esto con la declaración jurada, el hecho de no presentar la declaración jurada anteriormente podía ser multado con multas hasta 600 pesos en las personas naturales. Ahora puede llegar hasta 40.000 pesos, porque se incrementó, dado que ahora la imposición es porcentual. Antes era fija o porcentual. Porcentual en cuantías de 100 a 100 cuotas y en importes de 100 a 1000. O sea Entonces, de 600 a 40.000 pesos en las personas naturales es un número que cambia. En las personas jurídicas que también hacen declaraciones juradas de impuestos sobre utilidades y ingresos no tributarios, pudiera entonces también incrementarse a 40.000 pesos la sanción. La herramienta jurídica está, la legislación presente, bien clara, para quienes deben concurrir a las oficinas de administración tributaria a realizar su declaración y el pago de los tributos. Así mismo, y esto ya se pone en vigor ya en los primeros días de enero. O sea que ya están en vigor estas nuevas legislaciones. Ahora, Suani, con respecto a quienes concurren, quienes participan en esta campaña, también se realiza por diferentes etapas. Quisiera que nos comentaras un poquito más sobre eso y también sobre el tema que dejamos en el tintero del uso de los canales electrónicos. Ya bien, nosotros destacar que en este primer momento, porque hemos explicado que la campaña es un proceso que se inicia el 5 de enero, pero que tiene asimismo estructurado un número, o sea, un grupo de subcampañas, llamémosle así para que se comprenda. Eso quiere decir que siempre le damos muchísima fuerza a esta que inicia 5 de enero y termina 30 de abril, porque es la campaña de declaración de ingresos personales y de liquidación adicional, dado el caso de aquellas personas que justamente les dé a pagar. En este concepto que estamos explicando ahora, ¿quiénes son los que concurren a este momento? Bueno, pues los trabajadores por cuenta propia, ¿ya? Trabajadores de sucursales extranjeras, asimismo artistas y personal de la cultura, otros creadores, personal de apoyo. De otra parte también nuestros comunicadores sociales y un sector que nosotros hemos siempre atendido de manera diferenciada por sus características, por las propias características que tiene nuestra provincia, y es el sector agropecuario. Me detengo en este minuto porque el sector agropecuario se traduce en un grupo incluso de facilitadores de las formas productivas, que son las que contribuyen y las que permiten un vínculo más cercano entre ese usufructuario, tenente de tierra o no, que va a llevar a cabo una declaración de toda su actividad económica, en definitiva, durante el periodo fiscal 2025, que es el que estamos abordando en este minuto. Y también, bueno, hacer énfasis en que socios de MIPYMES, así como fue el año pasado, nuevamente este año, pues se mantienen haciendo declaración. Ese es el momento, digamos que de más peso, donde se agrupan un mayor número de contribuyentes. A inicio, cuando estábamos preparando, me hacías una pregunta, bueno, por encima de los 24.000 contribuyentes es el orden, porque 15.000 y un poco más son los que agrupan los TCP, más 9.300 en ese orden los del año pasado con respecto al sector agropecuario, un número un poco más pequeño de comunicadores sociales, pero importante destacar que, por ejemplo, los comunicadores sociales al cierre de la campaña pasada eran 11 en toda la provincia. Pero esos 11 representan, si se cumple un 100% de esa presentación. Y vale y cabe destacar que nosotros estamos defendiendo el que la persona presente en el cumplimiento de un deber establecido en Ley 113 su declaración jurada,
declaración de jurado, documento oficial, para este caso específicamente la declaración jurada 08, por todos conocida. Pueden acceder a ella, descargarla también, ¿verdad? No pueden descargarla de nuestro portal tributario www.gov.cu. Y muy importante, sobre todas las cosas, que la persona habilite su firma digital si está dispuesto a hacer todo el proceso a través de las plataformas digitales de pago. De lo contrario, presenta en duplicado la declaración jurada en cada una de las oficinas que, como parte del proceso preparatorio, habilitó su buzón y usted deposita su declaración jurada y se queda con su copia. Importante la firma, importante que no tenga enmienda, que no tenga tachadura, pero bueno, por ahí van las cosas. Si la persona, estas que he citado, logran hacer su presentación, incluso al que le dé a pagar el pago hasta el 28 de febrero, hasta ese día 28, goza de una bonificación de un 5% que puede descontarse del total que le dé a pagar en la declaración jurada. En el propio cuerpo de la declaración jurada hay un escaque destinado a eso. Beneficios como cada año, disciplina, transparencia en esta campaña de declaración jurada y pago de tributos. Yo le propongo una pausa y sobre otros temas muy interesantes estaremos dialogando al regreso. La elusión tributaria o elusión fiscal es el comportamiento de una persona que para lograr su objetivo de pagar menos impuestos aplica una norma tributaria de manera que se desvía de la finalidad para la que fue diseñada por el legislador. Es decir, el objetivo de la elusión fiscal es pagar la menor cantidad posible de impuestos dentro de los límites establecidos por la ley, a veces aprovechando las lagunas legales que tiene la legislación de los países donde se aplica. Con este comportamiento, que algunas veces constituye una infracción, ya que se mueve muy cerca de los límites de la legalidad, el individuo persigue alcanzar un resultado económico que le permita pagar menos impuestos. Este sería el caso, por ejemplo, si el individuo presenta una declaración de la renta falsa para obtener una determinada subvención y una vez obtenida, presentar una declaración suplementaria tratando de rectificar el supuesto olvido. Otro caso sería realizar ventas que realmente encubren donaciones. También existen algunas prácticas que sacan provecho de los tratados de doble imposición o de la libre circulación de capitales para evitar ciertos impuestos. Es la situación, por ejemplo, de ciertas empresas que ubican su sede en países con impuestos de sociedades más bajos, como Irlanda, en un entorno de libre circulación de capitales, como es la Unión Europea, y trasladan allí los beneficios obtenidos en el resto de países. En resumidas cuentas, la elusión fiscal es una práctica que trata de sortear la ley y aprovechar los vacíos legales existentes. Sobre todo, se suele llevar a cabo por las grandes empresas, las cuales aprovechan de una disposición fiscal que tenía otra finalidad para obtener así determinadas exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. Por el contrario, ¿qué es la evasión tributaria? La evasión es una conducta similar al fraude fiscal, que se manifiesta cuando no se pagan los impuestos correspondientes, ya que se ha ocultado información o ingresos. Este comportamiento fraudulento incluye, por ejemplo, operaciones en las que no se desembolsa el IVA, la falsificación de facturas para reducir tus ingresos y consecuentemente la cantidad de impuestos a pagar, el registro de sociedades en territorios considerados paraísos fiscales o el uso de testaferros, es decir, personas que actúan como supuestos propietarios de una empresa cuando en la realidad no poseen ningún control sobre ella. En definitiva, la evasión fiscal consiste en eludir el pago de la mayor parte o la totalidad de los impuestos mediante prácticas ilícitas. Es simplemente el incumplimiento de la ley, lo que sin duda es ilegal. Estamos de regreso en línea y el material lo adelantaba de cierto modo. Evasión fiscal, en este caso, en la campaña de declaración jurada y pago de tributos. En el caso de Cienfuegos, Lisset, ¿es un problema la evasión fiscal? Realmente es un problema. El delito se tipifica con el hecho de evadir el pago del impuesto en el término que corresponde. Cuando la persona no paga en el tiempo que tiene que pagar, ya está siendo comisor del delito de evasión fiscal. Este año nosotros presentamos alrededor de 13 casos al grupo de análisis de la Fiscalía Provincial de los municipios Cumaná de Agua, Abreu, Palmira, Lajas y Cienfuegos, por un monto total de más o menos 2 millones de pesos.
alrededor de 13 contribuyentes presentamos este año. Pero realmente hay tela por donde contar porque son varios los incumplidores en la provincia de Cienfuegos, de montos desde muy elevados hasta montos que hoy se consideran irrisorios y aún no pagan lo que les corresponde. ¿Cómo actúa la ONAT en este caso? ¿Qué representa también para la economía del territorio, para los sectores sociales que se dejen de pagar estos impuestos? Imagínate tú que con los impuestos se sufragan todos los gastos públicos, la salud, la educación, todo. Hay llamados en este caso, Suani, a los contribuyentes que evaden este deber, el deber fiscal, el deber de pagar sus tributos. Cuando nosotros nos referíamos en la primera parte del programa, cuando nos referíamos a la campaña comunicacional, precisamente un marcado énfasis se hace en el que la persona cumpla con el deber que está establecido, decía hace un momento, en la propia ley de la presentación de su declaración jurada. Declaración jurada, que volvemos a repetir, es un documento oficial, es un documento donde usted da fe que usted está justamente declarando lo que en el año usted pudo estar generando y toda la operatoria de su actividad económica y contable, vinculada al negocio que usted lleve a cabo. Eso es importante porque fíjate, en Licey se refería a la no presentación, pero nosotros también a partir de acciones fiscalizadoras vamos ya no solo a la calidad y al hecho mismo, vamos a la calidad de lo que se presenta. Ya no es el hecho de cumplir con esa parte, de acuerdo. Usted lo presentó, era su deber y cumplió con tal deber. La calidad es importante. Ahora, la calidad es también importante y la veracidad. Porque nosotros comprobamos a través de acciones fiscalizadoras que efectivamente lo que usted me está declarando, una vez que en el ejercicio de esas actividades fiscalizadoras nosotros tengamos acceso a todos sus libros primarios y a todo aquello que usted justamente utilizó para presentar ante mí tal documento. Entonces, ese paso es importante y ese paso también conduce a este momento que estamos abordando, de la evasión fiscal. Porque a veces se es evasor, ya no solo porque no se presentó, yo puedo haberlo presentado, pero no declaré adecuadamente. Entonces, la calidad de esa presentación es también un elemento que conduce a evasión fiscal. Y trae como consecuencia la determinación de una deuda que la persona omitió, falseó documentación tributaria y entonces ya es una deuda que se determina y que de no pagarla puede también ser sancionado, pero además acompañado del incremento de las sanciones que ahora son un poco más elevadas. Son cuantías más altas y la ley, por supuesto, establece el marco sancionador para quienes infrinjan este deber. Sin embargo, quisiera conocer, Suani, cuál es la posición en sentido general de los contribuyentes con respecto al desarrollo de la campaña. Mira, es importante destacar que Cienfuegos ya sostenidamente por más de 4 años se ha mantenido cumpliendo justamente con etapas de campaña y valga la redundancia, como es el caso de ingresos personales. Nosotros hemos tenido, la buenísima suerte, posibilidad que gracias al esfuerzo de todas las entidades del territorio, nosotros hemos logrado cumplir, por ejemplo, los ingresos personales en el sector agropecuario, como bien estaba refiriendo ahorita, que a pesar de la compleja situación que tiene el municipio, por ejemplo, como Comayagua, por su geografía, logra precisamente todo el sector agropecuario de ese municipio, por citar específicamente ese, cumplir con la presentación de ese documento oficial. Y así, con el concurso del esfuerzo de todas las entidades, de los gobiernos, de los territorios, de justamente los papeles importantísimos que se llevan a cabo a través de la propia ANAP, el apoyo de todos los que se logren involucrar en este proceso importante por lo que distinguía al ICET. Lo que usted recaude por este concepto, y cabe destacar que cuando hacíamos un análisis de la estructura de los ingresos en cuestión, cuando usted iba a la sección 5 y veía lo que por liquidación adicional, o sea, lo que usted como resultado de esa presentación y pago de la declaración jurada, está en el orden del 16%, lo que representan los presupuestos. Eso está bien. Por lo tanto, a eso debemos continuar apostando, a la disciplina y a la calidad de justamente lo que se está presentando por parte de nuestros contribuyentes. Precisamente los tributos sufragan estos importantes gastos sociales. Otro llamado que quisiera realizar a los contribuyentes con respecto a ello. Sí, como no. El llamado fundamental que hacemos con muchísima frecuencia es que se acerquen a nuestras oficinas por las distintas vías.
Estamos apostando a una renovación, a una transformación digital, a una campaña, como bien decía al principio, digital, pero que quiere decir también que accedan a nosotros a través de dudas, inquietudes por el portal consultas@cfg.gov.cu y accedan a nuestro portal tributario, diríjanse a nuestras oficinas, interactúen con nuestro personal de las oficinas, específicamente a nuestros especialistas de atención al contribuyente, pero a todo el otro equipo que forma parte de una oficina que apuesta por un material humano preparado y que esté a la altura también de las demandas que tiene nuestro público. La Oficina Nacional de Administración Tributaria en Cienfuegos ya en campaña de declaración jurada y pago de tributos. Yo agradezco a mis invitadas su presencia en nuestro espacio y a usted lo convido a que se encuentre junto a nosotros el próximo martes justo a las 4:30 de la tarde para continuar dialogando en línea sobre su economía. Feliz resto de jornada.